Después de 35 años de ejercer el periodismo político en prensa, radio y televisión, Julia Navarro decidió escribir libros y sus obras se han vendido en más de 1 millón de ejemplares. Ahora Navarro nos ofrece una historia compartida, con conceptos muy interesantes, controversiales, publicado con el respaldo de Penguin Random House. Está hoy con nosotros y le damos la bienvenida y le agradecemos que nos concediera esta entrevista, Julia. ¿Cómo fue la transición del periodismo, de reportar los debates en el Congreso y de hacer opiniones, a escribir novelas? Bueno, la verdad es que los periodistas normalmente, tú eres periodista, a veces pensamos que tenemos una cuenta pendiente con la literatura y tenemos esa pulsión de escribir libros. Yo ya esa pulsión la había digamos, calmado porque había escrito libros de política, libros de ensayo, pero un día leyendo en un periódico un obituario, hablaban de un microanalista forense, Walter Macron, un hombre que había puesto bajo su microscopio la sábana santa de Turín. En ese momento, bueno, se me vino a la imaginación una historia, la escribí y para sorpresa mía el libro fue un éxito, no solamente en España, lo publicaron en 30 países, lo tradujeron a los idiomas más increíbles, al coreano, japonés, chino. En Europa, por supuesto, lo publicaron en todos los países y a partir de ahí empecé cerrando la puerta del periodismo y abriendo otra puerta, una puerta nueva, que era la de la literatura. ¿Y qué le gusta más? ¿El periodismo o la literatura? Hablar con alguien que ha dedicado buena parte de su vida al periodismo, es difícil decir qué me gusta más, Tomás. El periodismo para mí ha sido una gran pasión. Las grandes pasiones o se viven de forma total o las estás traicionando. Hubo un momento en el que intenté hacer compatible el periodismo con la literatura. Era muy difícil, porque como era, las pasiones o las vives de una en una o las terminas viviendo mal, y al final decidí, bueno, esto es una etapa de mi vida, cierro esta etapa y inicio esta. Fui tan feliz haciendo periodismo que yo siempre pensaba, si supieran lo que yo me divierto haciendo lo que hago, no me pagarían a fin de mes. No, exactamente. Pero usted se le conoce, en los Estados Unidos le llaman opinionated, Sí. que es una persona que opina de verdad. Usted ha dicho que la razón por la cual no se ha reconocido a mujeres que han sido prominentes en la historia es porque los hombres escribieron la historia. Es Por lo verdad. menos hasta el siglo XX. Es verdad. Cosa que es verdad, pero nadie se atreve a decirlo, Julio. Vamos a ver, hasta el siglo XX la historia la han escrito los hombres. A partir del siglo XX, con los movimientos, a partir de finales del XIX, pero a partir de, sobre todo en el siglo XX, los movimientos feministas empiezan a abrir espacios en la sociedad. Y cuando uno coge los libros de historia y coge los libros de texto, yo tengo hijos, he visto sus libros de texto, he ido estudiando con ellos sus distintas, ayudándoles en sus estudios, entonces siempre me llamó la atención el déficit de mujeres que había en los libros de texto. Yo tenía el conocimiento de mujeres que habían hecho cosas importantes en el campo de la ciencia, en el campo de la filosofía, de la literatura, del arte, y sin embargo no estaban en los libros de texto. Y ese déficit se ha empezado a paliar, pero todavía muy lentamente. Entonces yo creo que la historia no hay que contarla desde una parte. No hay que contarla ni desde la parte de los hombres ni desde la parte de las mujeres. Hay que escribir, yo por eso titulé mi libro Una historia compartida, porque la historia es común y desde el principio de los tiempos los hombres y las mujeres hemos ocupado este planeta, hemos vivido juntos y la historia por tanto es común. Ahora no se trata de escribir un libro desde otra perspectiva, sino de decir, estábamos todos allí. Y yo sobre todo tenía, Tomás, mucho interés en conocer cómo eran los hombres que formaban parte de la vida
esas mujeres tan interesantes y tan importantes que a mí me habían dejado una huella y que había ido conociendo a través de la literatura. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Es que los hombres todavía sentían que las mujeres eran para tener hijos solamente? Porque, por ejemplo, recordamos a Rembrandt, pero no recordamos a una mujer pintora, la historia no las presenta, y tiene que haber alguna. O, claro, por ejemplo, una reina, y recordamos a Napoleón. Bueno, es verdad que en los libros de historia en algunas ocasiones aparecen mujeres que realmente fueron muy notables, pero son las menos. ¿Qué pasó? Pues yo creo que desde el principio, desde los albores de la humanidad, el papel de la mujer estuvo determinado por la maternidad. Entonces, en ese rol de papeles, el hombre era el que salía, el que organizaba la vida social, y la mujer es la que se quedaba ocupándose del hogar, de los hijos. Y esa determinación del rol de las mujeres es lo que hizo que los hombres fueran los protagonistas o los principales protagonistas de los distintos momentos sociales a lo largo de la historia, y no le han dado relevancia al papel que también venían desempeñando otras mujeres. Por ejemplo, cuando en un libro de texto, Cleopatra sí es una figura que todo el mundo conoce, pero sin embargo siempre cuentan a Cleopatra en función de sus amoríos con Julio César, con Marco Antonio. Y yo digo, no, eso no es cierto. Cleopatra fue una mujer de Estado, era una reina, la reina de Egipto, que necesita a Roma para seguir gobernando, necesita las legiones romanas para mantenerse en el trono de Egipto, pues trono disputado por su hermanastro. Es una mujer de Estado, es una mujer que su alianza, primero con César, y cuando a César le matan, después con Marco Antonio, le podría gustar muchísimo el uno y el otro, pero sobre todo eran decisiones políticas, decisiones de una mujer de Estado para seguir gobernando Egipto. Y sin embargo, la historia que nos cuentan de Cleopatra es la historia de una mujer que parece que cada vez que veía a un romano caía rendida de amor. No. Era una gran reina. Los amoríos, los excesos, la película. Pero eso es lo de menos. Lo que no nos cuentan es que era una gobernante, era una reina, que ante todo para ella estaba Egipto, y que tanto César como Marco Antonio eran elementos que la ayudaban a mantener ese trono. Punto. La historia, o no hemos estado, o el papel con el que cuentan lo que han hecho las mujeres es un papel a veces distorsionado. Por eso pongo el ejemplo de Cleopatra. Y la historia compartida trata de rectificar un poco eso, ¿no? Trata de contar, de decir, hubo muchas mujeres en el mundo de la ciencia, en el mundo de la filosofía, en el mundo del arte, que estaban allí. Pero yo lo que hago es contarlas a ellas también junto a ellos, cómo eran los hombres de sus vidas, cómo eran sus padres, cómo eran sus hermanos, cómo eran sus maridos, sus amantes, sus jefes, cómo eran también esos hombres que formaron parte de la vida de las mujeres, porque si no estamos condenados a seguir sin entender absolutamente nada. La gente todavía lee el libro, porque han creado una narrativa, doña Julia, que ya la gente nada más que ve el teléfono celular para... Incluso no ve ni los periódicos, pero la gente sigue atraído a los libros. Yo creo que el ser humano necesita, desde el principio de los tiempos, el ser humano ha intentado entender el mundo, y eso lo hace a través de las historias. Yo imagino siempre cómo eran aquellos primeros hombres que estaban en las cuevas, que se reunían alrededor del fuego. Siempre había alguien un poco más avispado que intentaba dar una explicación a todo lo que les rodeaba e imaginaba y contaba historias. Creo que todos necesitamos que nos cuenten historias, y otros, además de leer esas historias, también las escribimos. Y creo que el contar historias y el leer historias casi es parte de la condición humana, y que va a durar siempre. Gracias. Gracias por escribir
Gracias por tratar de rectificar la historia, porque de verdad muchas mujeres se lo merecen muchísimo. Y gracias por seguir escribiendo, que es lo más importante para que nuestras nuevas generaciones tengan esa perspectiva de lo que ha sido el pasado, pero también de lo que puede ser el futuro. Es Julia Navarro, periodista, política y escritora. Enseguida regresamos.